resumen que voy a hacer va a determinar algo muy importante, que es la secuencia cronológica hasta el instante de hoy de todo lo que ha ocurrido con Giobel Ortiz Ramírez, Giobel Damir Ortiz Ramírez, un niño de 10 años, un niño de 10 años que se debate entre la vida y la muerte en Cuba, un niño que pudo tener un destino diferente, un niño que pudo tener un futuro diferente, un niño que quiere jugar, un niño que quiere vivir, un niño consciente, orientado, un niño que está consciente de todo lo que le ha sucedido hasta ahora, que está consciente de lo que le está sucediendo y que creo que es oportuno para reivindicar de alguna manera y que quede en la historia de Cuba lo que ha ocurrido con Giobel Ortiz Ramírez, con Giobel Damir Ortiz Ramírez. Yo hace tiempo quería hacer esto y es hoy porque creo que los tiempos de Dios son perfectos y porque creo en Dios y ustedes lo saben, porque creo en Dios y todos ustedes saben que es así. Creo que es oportuno reivindicar la vida de Giobel Ortiz Ramírez, de Giobel Damir Ortiz Ramírez. Repito, un niño de 10 años que se debate entre la vida y la muerte en Cuba por responsabilidad del MINSAP Cuba, por responsabilidad de los mismos que hoy envían coronas ostentosas y llenas de flores a alguien que ha muerto en Cuba, a quien no le deseo la muerte y a quien no se la desee nunca. Yo soy pro vida, yo soy un servidor de Dios y un servidor de la vida. Y he salvado a miles de gente, no puede pasar por la memoria de nadie, ni por la cabeza de nadie, que yo sea alguien que le desee la muerte a un cantante cubano o a cualquier persona dentro de Cuba. Buenas tardes a todos los que se van sumando. Esas mismas personas que hoy envían flores a Pablo F.G. y que las mereciera o no las mereciera no es asunto mío. Esas mismas personas le han negado la posibilidad de vivir a cientos y miles de niños cubanos. Y le niegan la posibilidad de vivir a Giobel Ortiz, a Giobel Damir Ortiz Ramírez, y ponen a su mamá en la peor situación que pueda enfrentar una madre a lo largo de su vida. Ninguna madre está preparada para ver sufrir y morir a un hijo. La secuencia de exámenes diagnósticos lo tengo preparado escrito. No quiero fallar en nada. Creo que es uno de los pocos en vivos en los que voy a leer, porque pretendo siempre espontáneamente decir lo que sale de mi corazón, pero aquí está plasmado lo que ha salido de mi corazón y ha sido la verdad de Giobel Ortiz Ramírez, de Giobel Damir Ortiz Ramírez. La secuencia de exámenes diagnósticos que hubo que hacerle al niño, los que no se hicieron en tiempo, los que nunca se realizaron y los que se hicieron bajo mal procedimiento y no fueron útiles para llegar a su diagnóstico, muchísimo menos para su tratamiento final. Los tratamientos médicos que no se le hicieron y fueron fracasos en su evolución de su enfermedad y lo tienen hoy donde está. Jamás recibió estudios de perfil genético, un análisis de ADN minucioso que buscara cambios en los genes o cromosomas que pueden causar una enfermedad ante la sospecha de una enfermedad de causa genética como es la neurofibromatosis tipo 1. No se le realizó jamás un estudio de tumor en su ojo derecho a tipo de biopsia que permitiera concluir que se trataba de verdaderamente de un neurofibroma plexiforme. Ese es un diagnóstico clínico, incluso desmentido en sus inicios por personas que ya no están en Cuba y que además médicos competentes que tuvieron que abandonar Cuba por posiciones que adoptaron
contrarias en todas las formas posibles y que en algún momento, por este caso y muchos más, abandonaron Cuba ante la imposibilidad y la impotencia de poder llegar a diagnósticos definitivos. Ese neurofibroma plexiforme del ojito de Damir nunca recibió un diagnóstico como tal y tiene un diagnóstico de plexiforme, ese apellido, puramente por el pensamiento médico. Nunca se hizo una biopsia que pudiera determinar que realmente lo era. Cuba no dispuso jamás de una tecnología, ni dispone actualizada para llegar a ese diagnóstico. Se concluyó ese diagnóstico con meros pensamientos clínicos, sin corroborar ese diagnóstico con laboratorios histopatológicos, como está indicado en estos casos. Los pocos estudios que se realizaron fueron demasiado espaciados en el tiempo, durante 8 años, y con errores técnicos de procedimiento, manipulación de las muestras extraídas, como lo demuestran los medulogramas invasivos no conclusivos para diagnóstico o pruebas de inmunohistoquímica que no aportaron nada. Ni se adelantaron en diagnósticos para diagnosticar la posible infiltración medular neoplásica que tanto han planteado y han replanteado. Ni se adelantaron tampoco para llegar a enfrentar el diagnóstico que hoy, y es mi opinión personal, pongo en dudas. Para mí es muy sospechoso que un medulograma, otro medulograma, otro medulograma y otro más, entregados a la madre 10 días después, no conclusivos para diagnóstico en otras ocasiones, muchas tantas ocasiones, después de 10 días, de pronto se aparecieran ahora con un medulograma hecho espectacularmente y que al siguiente día decía que tenía una leucemia aguda. Leucemia aguda que pongo en duda. Y pongo en duda también que al día siguiente ya dijeran que era linfoblástica. Mucho más poniendo en duda que se trataba de células B gigantes. Cuando ese diagnóstico, señores hematólogos, es un diagnóstico que no es compatible con leucemia, sino con otros tipos de tumores como los linfomas. ¿Cuáles linfomas? Los tengo también, porque no estoy hablando yo solo. Estoy hablando yo y soy portavoz de lo que hemos hecho y hemos averiguado con muchos hematólogos en el mundo entero. Recuerden que padecí una leucemia. Y aunque no fuera linfoblástica aguda y fuera mieloide crónica, conozco sin número de hematólogos acá muy prestigiosos, graduados en las mejores universidades del mundo, que no están de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Porque las leucemias linfoblásticas agudas no son compatibles con un diagnóstico de células B gigantes. Ese diagnóstico se corresponde más con los linfomas y específicamente con un linfoma llamado de Burkitt o de Burkitt, que es un linfoma específico que no sabemos hoy si Damir tiene realmente una leucemia linfoblástica aguda o un linfoma de Burkitt. Y sigo. Desde la aparición de los primeros síntomas de su enfermedad, apenas con 2 meses de edad, en el 2024, las primeras biopsias no se hicieron hasta el 2016. 2 años después estuvo esperando Damir porque por primera vez se le hiciera una biopsia. Pasaron 365 días y volvieron a pasar 365 días. ¿Saben qué significa eso en el tiempo? ¿Sabe cuánto significa en el tiempo de un niño, en el tiempo de una persona, que se haga una biopsia y poder llegar a su diagnóstico? 8 años han pasado. Además de ser procedimientos invasivos, resultaron también no concluyentes para el diagnóstico. Con tejido insuficiente extraído por insuficiencia en la técnica, en la experticia
y en el nivel que debe de tener un médico para someterse a una especialidad como esa y tener responsabilidad con tomar suficiente material de esa biopsia, de ese tejido, para que sea concluyente para diagnóstico. Porque una biopsia no concluyente para diagnóstico por falta de muestra o de extracción de tejido denota una incompetencia médica a la hora de hacer la biopsia. La primera resonancia magnética nuclear, de las que se hacen miles en el mundo, no se realizó a Damir hasta el 2016, 2 años y medio después de haber presentado los primeros síntomas. Tampoco fue efectiva, útil o conclusiva para el diagnóstico, pues arrojó como resultado una imagen ocupativa, pero mal definida, que pudiera detectar características propias de este tipo de tumor en las imágenes y llegar a conclusiones diagnósticas con mayor exactitud y precisión como debía ser. Se realizaron 28 radiaciones desde el 6 de enero del 2018 al 28 de febrero del propio año, recibiendo una carga tremenda de radiaciones. Nivel altísimo de radiaciones para un menor de edad. Y pese a eso, el cuadro clínico obviamente no mejoró, demostrándose así el poco alcance de esa tecnología desactualizada que el gobierno de Cuba posee. El 4 de enero del 2019, ante la insistencia de la mamá, de una madre preocupada que hoy llama, grita, llora todas las noches y me despierta todas las noches y tengo que pasar horas y madrugadas con ella calmándola. El 4 de enero del 2019, repito, ante la insistencia de esa madre, al ver que Damir no mejoraba, ni mínimamente, y ante el empeoramiento del cuadro, que en el servicio de oncopediatría del Oncológico de La Habana no habían resuelto nada, entonces deciden discutir en colectivo, por primera vez, 2 años después, el caso del niño. Y comenzar nuevamente con otra quimioterapia, con fármacos, vincristina, ciclofosfamida y metrotexate, los mismos que están usando hoy. Ya Damir los usó. Ya Damir los usó y no sirvieron de nada. La cual comienza esa quimioterapia el 3 de mayo del 2019 y termina el 6 de febrero del 2020. Pero más tarde, el cuadro clínico demostró la mala respuesta a ese tratamiento, por tratarse de citostáticos de no muy largo alcance ante las mutaciones de las células neoplásicas. No es hasta mayo del 2020 que se decide entonces la discusión en neurocirugía. Se lo pasaban como una pelota de ping-pong. Jugaban con un niño, con la vida de un niño, como una pelota de ping-pong. De aquí para allá, de allá para acá. En ese momento la doctora Mariela, neurocirujana, que luego abandonó también el país hacia Mozambique, y no fue entonces hasta el 2022, 2 años después, que ya con 8 años de edad, que la doctora llamada Elisena López, también neurocirujana, ante la osteólisis que ya presentaba Damir en el cráneo, a consecuencia del supuesto crecimiento de un tumor, propone secar el tumor con trombolización y proceder entonces a operar. Pero el inconveniente fue entonces que el único médico que podía hacer ese procedimiento en Cuba, el doctor Hernán Givré, había abandonado el país y se había refugiado en Alemania. Y definitivamente el procedimiento quirúrgico tampoco se pudo hacer. En la larga lista cronológica que he hecho de los fracasos que han tenido que enfrentar este niño, es necesario destacar aquí que la madre del paciente en enero del 2024 se entera por internet y por algunos médicos en el extranjero que la asesorábamos, que existía un medicamento llamado Koselugo de 50 o 25 miligramos, según la presentación,
capaz de frenar la proliferación de tumores, porque la enfermedad de Damir es una enfermedad en la cual hay ausencia de los elementos en el cuerpo que pueden impedir la proliferación tumoral. De tumores que pueden ser benignos y que con este medicamento pueden regresar. Puede impedirse que sigan proliferando y no necesariamente tuvieran que terminar en lo que hoy tiene Damir. Ese es un medicamento aprobado por la FDA desde el 2023, usado por miles de niños en el mundo que viven y pueden tener una sobrevida, hasta de 65 años de edad. El neurofibroma inoperable, según el consenso de los médicos en Cuba, se puso entonces la madre en contacto con Cristina Lara, la jefe de medicamentos del MINSAC Cuba, la cual le respondió luego de que la madre tuviese que manifestarse pacíficamente en el Ministerio de Salud Pública con otras madres y otras activistas. Y allí le respondió que sí, que ese medicamento existía y que ese medicamento podía ser Damir un candidato para él. La sorpresa y la indignación fue tal que entonces mostraron la posibilidad de que apareciera el Koselugo. Le entregaron un frasco que, como se tomó 25 miligramos, hizo un rash cutáneo, hizo unas lesiones en la piel y se le bajó a 25 miligramos porque se tomó 50. Eso le permitió que se tomara ese medicamento en abril y mayo del 2024 y no se lo volvieron a entregar hasta diciembre del 2024, entre 8 y 9 meses después. ¿Se puede detener así una proliferación tumoral? Pregunto. ¿Se puede determinar así que un niño pueda mejorar en su vida? Pregunto. Obvio que no. Lo he escrito todo para tratar en la medida de que no falte nada. Se ha perdido mucho tiempo con Giobel Ortiz Damir Ramírez. En enero del 2025, pasado, ingresa en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, de donde tuvo que ser sacado urgentemente y trasladado el 13 de febrero del 2025 por la desidia, la dejadez, el abandono y las amenazas constantes que recibía la madre por Araíz Consuegra, la directora de esa institución, que la amenazó delante del niño, que escuchó cuando le dijo a Eliani Ramírez que se buscara un abogado, que ella la iba a demandar por desacreditar esa institución, que según ella, ya lo voy a decir, Lucio, ya lo voy a decir. Perdona que eso te tocaba a ti, pero ya lo voy a decir porque no aguanto más. Ya lo voy a decir, Lucio. Que resulta ser que ese medicamento, el doctor Lucio Enrique Nodarse tiene pruebas de que el Koselugo no fue comprado a AstraZeneca. Ya es hora, Lucio, puedes exponer esas pruebas. Fue donado a Cuba. No se gastaron ni un peso en un medicamento que incluso no entregaron al niño. Lo donó AstraZeneca a Cuba para Giobel Damir Ortiz Ramírez. Iba con nombre y apellidos y ni así se lo entregaron. No podemos soportar más todo esto. No podemos soportar que una madre fuera amenazada por la directora de una institución de salud con que la iba a acusar y que se buscara un abogado por desacreditar un sistema de salud ya desacreditado. Desacreditado por ustedes mismos con esta secuencia de cosas que estoy relatando. Y es grosso modo, hay muchas más cosas. Cientos de requerimientos, cientos de denuncias, cientos de gritos y clamos de auxilio de una madre porque le salvaran a su hijo. Y ustedes, sordos.
ciegos, mudos, para no desacreditar un sistema desacreditado y un gobierno fallido. El neurofibroma del ojo derecho de Damir, también con glaucoma, acompañado de un tumor ahora también en el ojo izquierdo, porque obvio la proliferación tumoral no se detenía, ni se detiene. Llevó a Damir a la pérdida bilateral de la visión. No ve por culpa de ustedes. No camina porque la mielitis, la inflamación de la médula por infiltración medular, es la culpa de ustedes. Por ser incompetentes, por no tener cómo hacer medios diagnósticos, y lo peor es por no reconocerlo. La supuesta infiltración de médula por células neoplásicas llevó a que tuviéramos que sacarlo urgente del instituto del Juan Manuel Márquez para el Instituto de Neurología y Neurocirugía, porque si no hoy Damir no estuviera vivo y hubiese muerto antes del 13 de febrero del 2025, que fue trasladado allí. ¿Por qué nunca me referí al Instituto de Neurología y Neurocirugía? ¿Por qué nunca me referí a esos médicos con alguna acusación posible? Porque allí cumplieron lo establecido. Porque hubo tratamiento sintomático para él. Y aunque me dijeran en redes sociales que yo insistía en que todo estaba bien, hasta ese momento, por la evolución cronológica y sintomatológica del niño, había cierta estabilidad y se estaba cumpliendo lo establecido. Hemos estado vigilantes, extremadamente vigilantes, y no hemos sido dos personas empíricas haciendo esto. Ha sido una organización con muchísimos afiliados y personas expertas en hematología que hemos consultado. Personas expertas, mucho más expertas que yo en neurología, y soy doctor en neurociencia. Mucho más expertos que Lucio, un médico competentísimo que ha demostrado que no solo es un médico legista, que sabe qué se debe hacer o no con un paciente, sino también es un pediatra preparado muy bien y con mucho conocimiento. No somos ningunos improvisados. No se quieran reír de nuestra inteligencia. Lo que ustedes han hecho, lo que ha ocurrido hasta aquí y lo que está ocurriendo es un insulto a la inteligencia, pero también a la dignidad humana. Es un insulto a la dignidad humana. Y no lo crean. Estamos claros de todo. No crean que no estamos claros. El traslado al Instituto de Neurología y Neurocirugía y luego un traslado al Instituto de Hematología, también en La Habana, la pasada semana, el 25 de febrero del 2025, producto del agravamiento aún más del estado de Giobel Damir Ortiz Ramírez en el hospital neurológico. Las sospechas también clínicas y sin exámenes hasta ese momento de la infiltración de células malignas en su médula, con multiplicación y asociación al neurofibromatoma, la neurofibromatosis tipo 1, hizo que cayera en las manos del doctor Gustavo y de los médicos del Instituto de Hematología. Lo reciben con un medullograma y una biopsia de tumores, a la cual la madre accedió. ¿Y saben por qué accedió? Porque la persuadimos y porque quisimos dar un voto de confianza a que ustedes iban a hacer algo mejor. Sorpresa, ya a las 24 horas tenían un diagnóstico: leucemia aguda. Y habían demorado 10 días en todos los anteriores y habían tenido muestra insuficiente y no habían tenido suficiente para el diagnóstico y nunca habían llegado a una conclusión y nunca habían llegado a lo que tenía Damir. 24 horas sobraron para que ustedes hicieran el diagnóstico de leucemia aguda. Y 18 horas después
estaban diciendo que era leucemia linfoblástica aguda. Pasó un día tan solo y ya estaban diciendo que era de células B maduras, un diagnóstico casi incompatible con la leucemia, porque sepan que ningún paciente puede tener dos enfermedades hematológicas a la vez. Entonces, hemos indagado, hemos averiguado con prestigiosos hematólogos del mundo, con personas dedicadas por entero a su profesión y que tienen una preparación en universidades internacionales, incluso en el Instituto de Cancerología de Houston, Texas. A la pregunta que hice durante la entrevista con el doctor Gustavo, a la pregunta que hice de que qué experiencia tenían ellos en Cuba en el tratamiento de las células B maduras asociadas a la leucemia, me dijo que eso no era frecuente. Le pregunté que cuántos pacientes habían atendido y qué experiencia tenían. Le mencioné una cifra porque no me la quería decir. Y le dije que si 10, que si 20. No crean que fui bobo. Si es infrecuente en Cuba, si no tienen la experiencia anterior, si además no han tenido 20 pacientes en Cuba a los que hayan atendido así, ustedes no saben nada de eso, o muy poco. ¿Cómo lo han demostrado? No han logrado sacar a Damir de su inestabilidad hematológica. El disparate no para ahí. Y las sorpresas. Cuando de pronto proponen un tratamiento con el cual no hemos estado de acuerdo nunca y no podemos hacer mucho más que declararlo en redes sociales y decírselos a ustedes como una denuncia pública para que lo conozca el mundo entero. Porque es un tratamiento que ya ha recibido Damir. ¿Qué sumaron? El tratamiento intratecal con metotrexato, citosal y betametasona. ¡Sorpresa! Hicieron una primera sesión de tratamiento. El primer día extrajeron líquido amarillo turbio. Habían linfoblastos. Segunda extracción. Tercer día. Con una sola sesión de tratamiento intratecal. Ya están informando que no hay linfoblastos. Estoy esperando al lunes. Estamos esperando al lunes para que en la quinta sesión de tratamiento, el quinto día, perdón, tercera sesión de extracción de la punción lumbar, verifiquen definitivamente si hay linfoblastos o no hay linfoblastos allí. Mejorías de la serie blanca y roja de sangre, tampoco les creo. Porque si hubiera una mejoría de las series blanca y roja en sangre, Damir no estuviera sangrando, o estuviera sangrando menos y cada vez sangra más. ¿Ok? Ni compraron el coselugo, lo donaron. Ni se lo dieron. Mentirosos. Ni han llegado a diagnóstico ninguno. Han combinado dos diagnósticos en uno. Dos entidades nosológicas que son incompatibles una y la otra y que por tanto deben tener abordajes diferentes. ¿Hasta cuándo? Voy a esperar. Tocaba decirles en su cara que ninguno de nosotros es ignorante. Que estamos recontra preparados y cuando no conocemos de algo es muy fácil hacer juntas médicas en el mundo. Y hemos hecho juntas médicas en el mundo con personas expertas. Y por tanto, esto es una denuncia pública, personal, mía. Me hago responsable de todo lo que estoy diciendo aquí. Sé que mi compañero me apoya. Sé que Lucio me apoya. Esto han sido discusiones por horas. Hemos dejado de dormir para investigar y para contactar en el mundo a personas que no nos pueden engañar tan fácilmente como ustedes. Y no se lo vamos a permitir. En la memoria histórica de este caso va a quedar la verdad. Y esta es la verdad. Salgan en público. Salgan a desmentirnos. Háganos cambiar de opinión.
hágannos cambiar de opinión. Que si somos nosotros los equivocados, salgan en público, abandonen el silencio, su silencio cómplice de porquería. Tengan por primera vez en la vida la dignidad y la vergüenza que hay que tener cuando uno decide ser médico. Por primera vez en la vida tengan eso. Salgan en público a desmentirnos. Muestren cada uno de esos exámenes que no le han mostrado a la madre y que no nos han dejado ver. Todas estas fechas, todo lo que han hecho ha sido respuesta verbal. No le han mostrado a la madre ni un solo reporte radiológico de un radiólogo con experiencia que diga que Damir está mejorando radiológicamente con la infección pulmonar que tiene, cuando cada día empeora. Tengan la dignidad y la vergüenza que tiene que tener un médico para salir en público, mostrar los exámenes y decirle al mundo que yo y mi compañero somos los equivocados. Que somos unos gusanos de mierda, pero que tenemos más vergüenza que ustedes. Y que no nos escondemos. Y que hemos estado todos los días mostrándole al mundo entero los reportes de Damir. Luchando por escucharlos a ustedes porque hablan hasta bajito. Y tropeloso, para que no se le entienda las improvisaciones que hacen. Tengan el valor. Salgan y desmiéntanos. Que si me tengo que meter la lengua donde no me dé el sol, también voy a salir en público y voy a decir que ustedes tienen la razón. Pero lo dudo. Lo dudo mucho. Díganoslo. Salgan en público a decirnos la verdad. Díganle la verdad a esa madre. Pero delante de nosotros y delante del pueblo completo de Cuba y de los cientos, miles y millones de personas que quieren que un niño viva. Tengan el valor. No se escondan. No le digan a la madre que me diga a mí que no los ponga en Facebook. Porque se preocupan más por una foto de ustedes en Facebook que por cuidar y salvar la vida de un niño. Tengan el valor de salir en público a desmentirnos, a desmentirme. Me hago responsable de todo lo que estoy diciendo aquí. Tengan el valor de salir en público, como tuvo la desvergüenza de escribir en un párrafo, en un resumen a una madre, que ella se negó a hacer unas pruebas y no a poner la verdad, que es porque las pruebas no servían, eran invasivas y su hijo sufría y no se llegaban a resultados. Tengan el valor de decir también que tuvimos que revisar ese papel, que mi compañero tuvo que revisar ese papel de porquería, lleno de incoherencias, para sacar de ese párrafo que una madre se había negado, porque la madre no se había negado. La madre accedió y puso a su hijo en las manos de ustedes para que hicieran una biopsia de la lesión de aquí y un medulograma, que en 24 horas ya ustedes decían lo que sabían y en 18 ya confirmaban el apellido de un diagnóstico. Basta. Basta de mentir. Basta de mentir. Y si es verdad lo que ustedes dicen, y si lo están haciendo correcto, salgan a desmentirme. Salgan a desmentir a dos personas, a dos médicos que han indagado por el mundo entero y que no han dormido por días investigando sobre un niño que no tiene por qué pasar por esto. Ni él ni nosotros. Nosotros no teníamos que investigar nada si lo hicieran correctamente. Salgan. Este es un llamado a que salgan y nos digan que estamos equivocados. Porque entonces le están diciendo que está equivocado a todo médico especialista que ha estudiado hematología en el mundo. No a nosotros nada más. Entonces, si las cosas son así, si ustedes tienen la razón, demuéstrenlo estabilizando al niño hematológicamente. Que el niño sangra por donde sea, por debajo de la piel, por sus lesiones en la boca, por los ojos. Lo están dejando morir
con cuidados pseudopaliativos. Salgan, tengan el valor que yo he tenido de estar aquí, diciéndole a ustedes la verdad para que la conozca el mundo entero. La historia de Gioveldamiro Ortiz Ramírez no pasará en vano. Y traten por todos los medios que no le pasen más cosas a Gioveldamiro Ortiz Ramírez. Traten por todos los medios. Porque de ocurrir lo contrario, lo que no quiero ni imaginar, ustedes no van a tener paz. No van a tener paz. Ni en sus almas, si las tienen, ni en su vergüenza. Y el pueblo de Cuba entero conoce sus nombres, sus apellidos, y me voy a encargar de que los reconozcan a ustedes por la foto que ustedes no quieren que yo ponga en redes sociales. Por favor, salgan y díganme que es mentira lo que estoy diciendo. Díganlo. Y si me tengo que retractar, lo voy a hacer en público. O regálenme por sorpresa que Damir pueda vivir. Y sálvenle la vida. Que yo no lo puedo hacer. Porque ni lo puedo montar en un avión como está. Ni puedo hablar de una visa humanitaria, ni de un paro humanitario, de nada de eso. Porque el niño no es apto para ir a ningún lugar. Porque perdiendo sangre cada 1 hora, bajándole las plaquetas cada 4, perdiendo hemoglobina, sangrando por donde sea, no puede montarse ni para ser trasladado, porque por donde quiera que lo tocan, sangra. ¿Ustedes quiénes son? Yo lo sé hace mucho tiempo. Ustedes no me engañan a mí porque mataron a mi madre. Ustedes no me engañan a mí porque han matado a muchos cubanos. Pero ahora están matando niños también. Asesinos. Demuéstrenme. Díganme que estoy equivocado. Bofetéenme en mi cara. Díganme que estoy equivocado. Díganme que mi compañero Lucio está equivocado. Tengan el valor de no reclamar por una foto y cumplir con su deber y salvar la vida de un niño. Está en las manos de ustedes. Sigue vivo. Está allí vivo luchando por su vida. Está en las manos de ustedes. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer más. Yo seguiré vigilando. Seguiré dándome cuenta y haré muchos escritos como este. Seguiré acusándolos donde quiera para que el mundo sepa la verdad.